Imanacha tukuymashikuna, kay yachayman alli shamushka apaychik. Shamupaychik, kimiripaychik, yaykupaychik, ñami mushu kicha yachaywan kallarikripanchik. Hola a todos amigas y amigos y bienvenidos a esta nueva clase de Quichua. Vengan, acérquense, entren, ya vamos a empezar con una nueva lección. Hoy lo que vamos a hacer es centrarnos en cómo se pregunta y cómo se expresa la procedencia. Ya vimos esto en la clase pasada sobre la presentación personal, pero hoy lo vamos a ver más en detalle. Así que sin más demora, amigas y amigos, empecemos. Kallaripashunchi. Como ya sabemos, en Quichua, para preguntar la procedencia de alguien, decimos Maimandata Kangi. O si queremos hacer una pregunta más completa, podemos decir Kikinga Maimandata Kangi. Si estamos hablando, usando el kikin con nuestro interlocutor, como sabemos, el kikin es el pronombre personal de cortesía y se usa con gente con la que no tenemos mucha confianza, pero incluso muy usado con los amigos. Y como se pueden dar cuenta, esta K final de este tag se pronuncia como una J, con una aspiración. Entonces, Maimandata Kangi. Se puede pronunciar también Maimandata Kangi e incluso hasta, sobre todo en un lenguaje muy coloquial, se puede decir simplemente Maimanda Kangi, Maimanda Kangi. Y como sabemos, podemos contestar de la siguiente manera. Ecuador Mamajakta Mandami Kani. O simplemente Ecuador mandami kani, Otavalo kiti mandami kani, o Otavalo mandami kani. Y por último, Quito hatunjakta mandami kani, o Quito mandami kani. Bien, ahora lo que vamos a hacer es ver cómo se usa esta pregunta en diferentes frases de ejemplo. Pero antes de empezar, es necesario volver a ver juntos la conjugación del verbo kana en Quichua. Shinaka mashikuna kunanga ashaguta tandaya kana imachi huninakuita kutin rikupashunchi. Como sabemos, el verbo kana significa tanto ser como estar. Entonces, kana, ñuka, kani, kan, kikin, kangi, pai, kan, ñukanchi, kanchi, kanguna, kikinguna, kangichi, paikuna, kan o kanguna. Como sabemos, las dos formas son correctas. El verbo ser, el verbo kana nos va a ser muy útil para ver estas frases juntos ahora. Vamos a ver juntos nuestra primera frase con el pronombre ñuka, que significa yo. Hoy estoy bastante confundido y entonces voy a preguntar para mí ¿de dónde soy yo? Y en Quichua esto sería ñukaka maimandata kani, ñukaka maimandata kani. Y una persona que me trata de kan, como sabemos, kan es el pronombre que se usa mucho en la familia, me contesta kanga Perú mamajakta mandami kangi, kanga Perú mamajakta mandami kangi. O si me habla de Kiki, me dirá Kikinga, Bolivia, mamajakta mandami kangi. Kikinga, Bolivia, mamajakta mandami kangi. Para preguntar de dónde es él o ella, diremos Paika maimandata kan, Paika maimandata kan, Paika, Colombia, mamajakta mandami kan. Él o ella es de Colombia. Ñukanchika maimandata kanchi. Ñukanchika maimandata kanchi. ¿De dónde somos nosotros? Y si nos hablan de kan, o en este caso de kanguna, que es la forma plural, nos dirán kankunaka Argentina mamajakta mandami kangichi. O si nos tratan de kikin, entonces kikinguna, forma plural, kikinkunaka Chile mamajakta mandami kangichi. Y si nos preguntan a nosotros, Kankunaka maimandata kangichi o Kikinkunaka maimandata kangichi, nosotros contestaremos Ñukanchika
Brasil, mamajakta mandami, kanji. Y por último, con los pronombres ellos o ellas, paikunaka, maimandata kan o kanguna. Paikunaka, México, mamajakta mandami, kan o kanguna. Ellos son de México. Paikunaka, Estados Unidos, mamajakta mandami, kan o kanguna. Como pueden ver, es muy fácil. Y cabe mencionar ahora que este verbo kana, ser o estar, es el único verbo que en quichua se puede omitir. Podemos no ponerlo, porque a veces es un poco pesado decir siempre kan, kan o kanguna. Es el único verbo que podemos omitir porque tenemos este morfema, este shimigu mi. Pero esto lo veremos en una próxima clase. Entonces, si alguien me pregunta ¿de dónde eres? Me puede decir Kikinga mai mandata sin decir kangi. Y yo puedo contestar Ñukaka España mamajakta mandami sin decir el kani. Ahora lo que vamos a hacer es practicar estas frases que acabamos de ver junto a todo lo que hemos ido viendo en estas clases. Entonces, saludos, despedidas, conjugación de verbos, cortesía, presentación personal en un rimanakui. Rimanakui significa diálogo, donde dos personajes, dos chicos, van a conocerse y presentarse por primera vez. Vamos a tener a nuestro primer personaje, Aoki. Aoki es un nombre quichua y significa príncipe, era el hijo del soberano del Inca, y otro chico que se llama Miguel, y se van a presentar. Entonces, Aoki empieza preguntándole a Miguel, Kau sangichu, como sabemos, se puede interpretar tanto como un saludo, como un ¿cómo estás? Y literalmente significa vives. Y Miguel le contesta, Ari, kausakunimi, yupaichani, kikinga. Y Aoki contesta, Alimikani, Nyuka shutimi Aoki, Kikinga, ima shutita kangi. Aquí podemos ver que Aoki dice Nyuka shutimi Aoki, o se puede decir incluso Nyukapa shutimi y luego añadimos nuestro nombre. Es otra manera para expresar cómo nos llamamos. Y como pueden apreciar, aquí no tenemos el Nyuka o Nyukapa shutimi Aoki kan. No hemos puesto el verbo kana. El verbo kan es porque, como acabamos de decir, se puede omitir. Y Miguel dice Nyukaka Miguel shutimi kani. Aoki sigue preguntando Mai mandata kangi? Y Miguel contesta Guayaquil hatun shakta mandami kani. Kikinga mai mandata kangi. Y Aoki dice Otavalo kiti mandami kani. Imatata yachakungi. Nyukaka yupaikamaitami yachakuni. Entonces aquí le dice ¿qué estudias? Imatata yachakungi. Y Aoki sigue diciendo yo estudio matemáticas. Yupaikamai es matemáticas. Y Miguel le contesta Allí pacha Nyukaka Suma karima yachaitami yachakuni. Kikinda rikshishpaka kushiyanimi. Entonces, este ajipacha, se puede pronunciar incluso alipacha, corresponde a buenísimo, muy bien, y se parece mucho al maizuma, que muchas veces digo yo en los videos. Y Miguel dice, yo estudio literatura. Literatura en quichua se dice suma karima yachai. Y luego le dice, Kikinda rikshishpaka kushiyanimi. Me alegro conociéndote. Y Aoki sigue. Yupaichani mashigu nyukapash. Miguel shuk punchakama. Pachakama alinichun. Entonces aquí vemos que Aoki le dice, gracias amigo querido. Yo también. Hasta otro día. Que Dios te bendiga. Dios en quichua se dice Pachakama. Entonces Pachakama alinichun. Y Miguel concluye nuestro diálogo diciendo Yupaichani mashigu shuktak punjakama Aoki kikindapash. Entonces, gracias amigo, hasta otro día, a ti también. Y así acabamos de ver un poco un resumen de todas las nociones que
hemos visto en estos primeros videos. Como siempre les dejo, si quieren, si tienen tiempo, un pequeño deber, un wasirurai. Imagínense que yo les pregunto, ¿mai mandata kangi o mai mandata kangichi? Y ustedes me van a escribir en los comentarios su procedencia, la ciudad de donde vienen, el país de donde vienen, así vamos un poco conociéndonos. Y me gustaría incluso decirles que si el video les ha gustado, si me pueden poner un like o un me gusta, compartirlo y sobre todo que se suscriban, Kilkaripaichi, porque esto me va a ayudar mucho para crecer y seguir subiendo videos. Y si quieren incluso me pueden seguir en mis redes sociales y tanto en Instagram como en Facebook me pueden enviar un mensaje en el que me pueden escribir algo en quichua, por ejemplo un saludo, una presentación, yo les puedo enviar un poco de feedback, un poco de retroalimentación, corregir sus errores, así vamos aprendiendo. Y sobre todo empiecen ya a hablar en quichua, si conocen, si tienen amigos quichua hablantes, o incluso delante de un espejo, o por ejemplo pueden salir a la calle, ir a un mercado, si oyen a alguien hablar en quichua, pueden empezar una conversación porque ya sabemos algunas cosas, los saludos, la presentación personal, la cortesía. Esto es muy bueno para aprender. Maisuma shinaka mashikuna chai mitukui kai shuri kuchiktari kushkamanda yupaichani shu punjakama aji punjaguta charipaichi.